Bienvenidos al Bibliófilo. Una obra tan magnífica como El Don Quijote de la Mancha evidentemente va a crearnos inmensas relaciones con los libros que hemos leído, máxime cuando Cervantes fue el creador del género. Sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para mostrar todas las relaciones que me ha creado con libros que ya he leído y que he comentado en videos anteriores. Creo que esto resulta incluso más interesante que los listados que genera la gente de los 10 mejores libros que ha leído en el mes o en el año. Por tanto, quiero aprovechar para que vean las relaciones que se me han creado. La primera de ellas, y que me parece la más importante, es con Cantinflas, porque me parece que Cantinflas aprovechó el personaje de Sancho Panza para construir su personaje. Veamos esto, por ejemplo. ¿Qué mejor es, dijo Sancho, que entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares? Y a idos de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer? No hay responder. Y si da el cántaro en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. Todos los cuales vienen a pelo, que nadie se tome con su gobernador, ni con el que manda, porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos muelas cordales. Y aunque no sean cordales, como sean muelas, no importa. Y a lo que dijera el gobernador no hay que replicar, como al saliros de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer? Pues lo de la piedra en el cántaro, un ciego lo verá. Así que es menester que el que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se diga por él, espantóse la muerta de la degollada. Y vuestra merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Este es solo uno, pero las innumerables conversaciones de Sancho Panza nos muestran este gran personaje. Y evidentemente lo veo como Cantinflas, porque así como habla, va y expone y dice una cosa y dice otra, pero al mismo también replica el mismo y hace un pensamiento desordenado, también incluyendo todos los refranes. Me parece que este personaje logró así hacerlo. O también podemos ver que la comicidad de Chespirito se basó también en el genio cómico que nos presenta Cervantes. Veamos esta escena. Cerró la noche, apresuraron el paso, creció en los dos presos el miedo y más cuando oyeron que de cuando en cuando les decían: caminad, trogloditas, callad, bárbaros, pagad, antropófagos. No os quejéis, citas, ni abráis los ojos, polífemos matadores, leones carniceros. Y otros nombres semejantes a estos, con que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo. Sancho iba diciendo entre sí: nosotros tortolitas, nosotros barberos ni estropajos, nosotros perritas, ¿a quién dice cita? ¿Cita? No me contentan nada estos nombres, a mal viento va esta parva. Todo el mal nos viene junto, como al perro los palos, y ojalá paras en ellos lo que amenaza esta aventura tan desventurada. Me gusta aquí esta escena del genio cómico porque él va a confundir las palabras trogloditas con tortolitas, bárbaros y antropófagos con barberos y estropajos. De verdad que resulta muy cómico y no puedo más que hacer esa relación con la comicidad que también nos presenta Chespirito. Juzguen ustedes. Ahora bien, también encontramos otras relaciones como el narrador de la obra Margarita, mira si yo te querré, donde lo hace muy partícipe. Acá también el narrador resulta de gran importancia por las innumerables perspectivas que presenta Cervantes, pero destaco aquí la participación del narrador al acompañar o dejar atrás a cada uno de los personajes. Veamos esta escena. Dice así el narrador: pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra. O si no, sufre y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás 50 pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. Me gusta mucho cómo logra enfocar la escena en los personajes y el narrador va haciendo así su participación al seleccionar sobre dónde debe poner la mirada, pero también recordándole al lector que hace esa salida de escena para posteriormente retomarla. La importancia del narrador que nos presenta Miguel de Cervantes Saavedra es magnífica. Nos presenta varios niveles de interpretación que dejan volar la imaginación. Dice así: y así temo que en esta aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazañas, si por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad 1000 mentiras, divirtiéndose a contar otras acciones
fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia. Es muy importante el manejo de las verdades y también la interpretación que da el narrador, porque pone en tela de juicio todo lo que está contando el narrador, la verdad de lo que está narrado. Y por eso más adelante dice, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más. Él se da por vencido en todas las interpretaciones que puede decir de si la historia es verdadera o falsa, y por eso pone al lector como juez supremo, y dice, los dejo a que ustedes lo descubran. Pero asimismo no deja de ponderar los beneficios de la narración y agradece a su autor. Leal y verdaderamente todos los que gustan de semejantes historias como esta deben demostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las mínimas de ella, sin dejar cosa, por menuda que fuese, que no la sacase a la luz distintamente. Me gusta porque a pesar de mostrar la falsedad o dejarnos la sospecha de la falsedad de lo que nos cuenta, también celebra que contó muchos detalles, lo cual es muy entretenido. Todo eso nos ofrece la obra de Cervantes, donde nos permite innumerables interpretaciones y análisis. O también veamos que los errores que yo busqué en Posteguillo, Cervantes también lo venía realizando. Le hicieron inmensas críticas a su obra, a su primera parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha, y él las involucró dentro de la historia. Veamos esto. No está en eso el hierro, replicó Sansón, sino en que antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo rucio. A eso, dijo Sancho, no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuido del impresor. Me gusta mucho eso porque si él involucra dentro de la obra los errores, ¿por qué no nosotros como lectores tratar de identificar los errores que encontramos en las novelas? Por eso animo a que vean los errores que encontré en Posteguillo y que sean como parte de la discusión o de la crítica literaria. También quiero destacar una película india que me parece muy cómica y nos presenta a unos estudiantes que van a entregar un examen al profesor y él, como no lo reconoce, ellos dicen, como no sabe quién soy, le desordenó y tiró todos los exámenes para poder él dejar el suyo sin castigo. Aquí se presenta de forma similar esta escena. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. ¿Y bien? ¿Y de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y da de comer al que ha sed, y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéisla visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. Me gusta mucho esa escena porque él está buscando algo que nunca ha visto y pregunta por él y obviamente no tienen forma de darle la respuesta. Esta escena resulta muy cómica y por eso me recordó la de la película india. También destaco el gran parecido en la escena de la venta, donde se da incluso una pelea. Creo que de igual manera Laurence Sterne lo presentó en Su viaje sentimental. Dice así: lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. Una escena similar se da en el viaje sentimental. Es muy curioso y también genera muchas relaciones. También destaco la relación con Baudolino, porque Humberto Eco trató de emular esta gran obra de Cervantes. Y por tanto se ven también esas mismas trazas. Aquí, por ejemplo, nos habla del gran papel de un embaucador, como el mismo Baudolino. Y es el autor, narrador y traductor de la obra. Así dice:
Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóse pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. La referencia con Baudolino, no solamente aquí en esta parte del embaucador, me parece que también en las escenas con Sancho Panza siendo gobernador, se nos presenta con el Baudolino cuando también lo fue. Ahora bien, resalto otra con la obra de Luigi Pirandello en 6 personajes en busca de autor, porque aquí también Sancho Panza parece estar hablando con el historiador o con el narrador, el autor de esta obra. Dice así: y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado. ¿Cómo las pudo saber el historiador que las escribió? De alguna manera, en esas distintas perspectivas que nos hablan los personajes con el autor de la obra, surgen estas preguntas. Y esas sorpresas me recuerdan mucho la obra de Pirandello. También se me presenta la relación con las preocupaciones que teníamos con respecto al barbero de Sevilla, donde se nos presenta una mujer que tiene que elegir entre 2 pretendientes. Está el viejo y está el joven. Sin embargo, esta frase que nos presenta Miguel de Cervantes Saavedra, me parece que logra reunir también las preocupaciones que normalmente existen en las mujeres. Y así como presentábamos en esa obra una alternativa donde podría ser el fenómeno de lo que es el sugar daddy, aquí esta frase también me hizo pensar en eso. Miren ustedes. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada. Lo cual, con esto del concubinato y la figura de la barragana, nos va a hacer pensar sobre el sugar daddy. En todas las historias que nos narra, también vamos a tener varios ladrones con los cuales ellos se topan. Y cómo no ver allí a Robin Hood o la importancia de los bribones que veíamos en Ivanhoe de Sir Walter Scott. Aquí nos dice así: a lo que Sancho dijo: según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones. Y más adelante: admirado quedó Don Quijote de oír hablar a Roque tan buenas y concertadas razones, porque él se pensaba que entre los de oficios semejantes de robar, matar y saltear, no podría haber alguno que tuviese buen discurso. Y es que la figura que nos presenta el bandido Roque se me hace ver de manera clara a Robin Hood. También dentro de las andanzas de Sancho Panza con el Quijote van a encontrarse varios monjes, varios penitentes, y allí va a surgir una conversación que creo que tiene una relación estrechísima con el extramuros que veíamos de Fernández Santos. Dice así: quiero decir, dijo Sancho, que nos demos a ser santos y alcanzaremos más brevemente la buena fama que pretendemos. Y advierta, señor, que ayer o antes de ayer, que según a poco se puede decir de esta manera, canonizaron o beatificaron 2 frailecitos descalzos, cuyas cadenas de hierro con que ceñían y atormentaban sus cuerpos, se tiene ahora a gran ventura el besarlas y tocarlas. Y están en más veneración que esta, según dije, la espada de Roldán, en la armería del rey nuestro señor, que Dios guarde. Se nos presenta también el argumento de extramuros, allí con las monjas. Aquí prácticamente nos está dando la clave de cómo puede encontrarse la fama a través de la canonización, lo que se vio en esa misma obra. Aunque todas las relaciones no son así de directas, creo que con El Innombrable de Samuel Beckett se puede también hallar un rastro, porque cuando Don Quijote baja a la cima de Montesinos, se nos presentan escenas que me recordaron cuando varias personas se pasaban en el relato del Innombrable. Dice así: era la señora Belerma, la cual con sus doncellas 4 días en la semana hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban endechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo.
y que si me habían parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa de las más noches y peores días que en aquel encantamiento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza. Porque esta mujer va pasando al frente del Quijote, que nos presenta aquí como una caverna y en la cual van pasando estas figuras delante suyo. De verdad me gustan todas las relaciones que se presentan con las lecturas, porque eso hace que se enriquezcan. Así no sean tan evidentes, tienen sus trazas. Por ejemplo, quisiera destacar esta relación que se me presenta en el ayudante de Sinué, la relación que se nos presenta entre Captá y el mismo Sancho Panza. No solamente porque también Captá va a ser gobernador como Sancho Panza de una ínsula, sino también porque al ser ellos pilluelos y pícaros, tienen alguna experiencia y esa experiencia les sirve. Dice así: eso de gobernarlos bien, respondió Sancho, no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa no le hurte sogaza, y para mí santiguada que no me han de echar dado falso. Soy perro viejo y entiendo todos tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos ni pie ni entrada. De verdad que esta relación resulta bastante entretenida y enriquece ambas lecturas. Luego también tengo la relación con la historia que se nos contaba Sir Walter Scott en La novia de Lammermoor, donde se nos presenta un desenlace similar y que, similar a Sancho Panza, se pierde y cae en un camino, cae en un pantano. Así se nos presenta la historia de Sancho. Dejóle Don Quijote y fue al castillo a contar los duques lo sucedido de Sancho Panza, de que no pocos se maravillaron, aunque bien entendieron que debía de haber caído por la correspondencia de aquella gruta que de tiempos inmemoriales estaba allí hecha. Las relaciones pueden ser con escenas o con mensajes, pero me gusta destacarlas porque eso ha enriquecido mi lectura y espero que a ustedes también enriquezca la suya. Por lo mismo, quisiera destacar también la relación que se me presentó con Manon Lescaut, ya que Don Quijote nos va a presentar varias historias donde se pone en tela de juicio la fidelidad femenina. Y así nos dice de la historia: que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, cosa fácil sería conservarla y aún mejorarla en aquella bondad. Pero si la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro. Yo no digo que sea imposible, pero téngolo por dificultoso. De verdad que este mensaje me representa mucho lo que vimos en Manon Lescaut. Allí ustedes podrán juzgar tanto si se volvió buena como el simple hecho de perseverar en volverla buena, pues se encuentra allí esta referencia. También tenemos la referencia con el Corsario Negro de Emilio Salgari, porque en el capitán que él nos presenta aquí, el bribón o el ladrón Roque, vamos a ver también que creó el arquetipo del capitán bondadoso, que a pesar de que esté metido en actividades criminales, conserva su gallardía. Dice así: y trayéndole aderezo de escribir de que siempre andaba proveído, Roque les dio por escrito un salvoconducto para los mayorales de sus escuadras, y despidiéndose de ellos los dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y extraño proceder, teniéndole más por un Alejandro Magno que por un ladrón conocido. De verdad que resulta interesante encontrar estos personajes y que son utilizados por innumerables autores, dotándolos cada uno de su personalidad, pero creo que el arquetipo que creó Cervantes es un arquetipo universal. Otra de las referencias que encuentro es con la vida de Napoleón. Veamos esto. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo. Y porque veas que te digo verdad en esto, considérame impreso en historias, famoso en las armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, solicitado de doncellas. Al cabo, cuando esperaba palmas, triunfos y coronas, granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas, me he visto esta mañana pisado y acoseado y molido, de los pies de animales inmundos y soeces. De verdad que la referencia con Napoleón es directa. También Napoleón, victorioso en sus acciones militares,
cuando fue puesto en la isla de Santa Elena, murió rodeado de animales inmundos. ¿Cómo no ver aquí ese mismo destino en ambos? Es otra de las referencias. Finalmente, destaco la presencia de los médicos, que en la literatura es ampliamente utilizada. Lo vimos en El Barbero de Sevilla y también se ve en Silas Marner de George Eliot, donde se nos presenta la importancia de la figura del médico, que por lo general está acompañado de la belleza femenina. Aquí, como la crítica a los médicos, se nos presenta el siguiente pasaje. En verdad, Señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas medicinas que no las hace él, sino el boticario, y cátalo cantusado, y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite. Pues yo les voto a tal que si me traen a las manos algún enfermo que antes que le cure me han de untar las mías, que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para que yo la comunique con otros de bobilis bobilis. Pues de verdad es muy interesante encontrar todas estas referencias y me gustaría que en los comentarios me dejaran algunas otras referencias que ustedes hayan encontrado con lecturas que hayan ustedes realizado. De verdad me parece que esto hace enriquecedora la lectura. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias.